lo entrega a una empresa constructora o a quien sea y se puede materializar la obra. La vorágine en la que vivimos lleva a que el colegio vise con el plano municipal. Y punto. Y ahí seguimos, porque después entramos en la municipalidad y en toda la vuelta. Y mientras tanto se va confeccionando la demás documentación. Lo que es importante es que la documentación de proyecto que figura ahí en el Vademécum esté completa. ¿Por qué? Porque ante cualquier conflicto, lo primero que hacen es girar oficios al colegio arquitecto preguntando de qué se trata el proyecto. Entonces nosotros debemos contestar la verdad. El proyecto es los planos de detalle, los planos de instalaciones, bueno, los replanteo de hormigón, replanteo de estructura, bueno, todo lo que compone. ¿Por qué? Porque si vos no tenés el proyecto completo te empiezan a descontar puntos, entonces vos decís, tenía que cobrar 100 y terminó cobrando 85, porque lo único que tenía era lo municipal. A eso quería hablar. Sí. Anexo a eso tiene especificaciones técnicas, tiene que ver con carácter generales, que son las que normalmente, esto no lo dije, pero vas de las cosas que hiciste hace anteriormente, vas pegando, cortando, esta me sirve. Y después están las particulares que tienen que ver con la obra específica. ¿De qué hablan las especificaciones técnicas? Las especificaciones técnicas tienen que ver con el proyecto escrito, que de eso tampoco hablamos demasiado. Es decir, hablamos de la línea y hablamos del lápiz, pero la línea y el lápiz no dice cómo se realiza la obra. Entonces, una cosa es el diseño, una cosa son los planos y otra cosa es cómo voy a materializarlo. Entonces, de pronto, si yo en la fachada pongo ladrillo visto, con eso no me alcanza. Y también tienen que tener presente que así como lo que hablábamos de el comitente, pueden surgir estas cuestiones de litigio con la empresa o con los contratistas que van a hacer la obra. Tenemos que tratar de zanjar todas las cuestiones posibles para que queden la menor posibilidad de ellas librada al azar. Y eso no es una cuestión de autoritarismo, ni mucho menos. Es que somos los directores de obra, los proyectistas, y el proyecto se debe hacer a imagen y semejanza del proyecto que convinimos con el comitente. Entonces, por decir eso, un ejemplo pequeño, dice en el frente, ladrillo visto. ¿Y qué significa ladrillo visto? Bueno, hay una especificación que dice, el ladrillo será de tanto por tanto, de tal cocción, o de ladrillo de máquina, o de ladrillo de horno, tendrá mancha o no tendrá mancha, porque no me gusta con mancha, será asentado sobre una mezcla de tal tipo, la junta será rehundida, tantos centímetros de junta, tantos centímetros de rehundido, digamos, definir concretamente cada una de las tareas que hacen a la composición total del proyecto. ¿Se entiende? Entonces, eso está ahí en el pliego de condiciones. Entonces, cuando vamos a la obra y estamos haciendo dirección y hay una pared que, por decirle absurdo, o era de ladrillo visto y está revocada, o era de ladrillo visto y tiene junta arrasada, o tiene un revoque bolseado, no. Bueno, pero usted no dijo, no, yo no dije así, arquitecta. Ahí está, fíjese, el pliego de especificaciones técnicas, cómo dice que la pared tal tiene que estar terminada. Es de ladrillo visto, de tales especificaciones. Eso tiene que ver con las especificaciones técnicas. No, y pasa un aviso. No, acá hay un libro de órdenes de servicio, que ya vamos a hablar también, que tiene que ver con estas cuestiones. Es decir, con las órdenes que vamos dando en el transcurso de la dirección de obra, para que tampoco haya diferencias entre el que da la orden y el que recibe. Está escrito. Vine y dije, esa pared está fuera del plomo y hay que cambiarla por tal y tal cosa. Esa que hiciste junta arrasada hay que hacerla porque dice la especificación junta nomás, y está escrito en el libro de órdenes de servicio. Sí, es importante esto que dice Daniel de entender que estas especificaciones técnicas, este pliego de condiciones, es parte de la tarea de proyecto, porque habitualmente cuando nosotros, digamos, esto hay que reconocerlo, ¿no es cierto?, en el ejercicio profesional muchas veces nosotros estos pliegos los terminamos haciendo en la etapa de la dirección de obra, ¿no es cierto?, cuando en realidad no pertenecen a esa dirección. Podría suceder, como ejemplo práctico de esta situación, que por ejemplo a nosotros nos encomienden el proyecto, pero la dirección la realice otro profesional, con lo cual ese otro profesional cobrará un suplemento por la interpretación del proyecto que hizo otro, ¿no es cierto?, pero además de eso,
esa interpretación del proyecto no se basa simplemente con la lectura de la documentación gráfica, digamos, no es suficiente para interpretar el proyecto la lectura de la documentación gráfica. Tiene que existir este pliego de condiciones para terminar de entender cómo es ese proyecto. Si este pliego no estuviera y el profesional que hace la dirección interpretando el proyecto de otro basado simplemente en la documentación gráfica, al cabo del tiempo podría llegar a haber algún conflicto con el comitente de decir, no, pero este no era el proyecto que yo creía que iba a tener. Entonces puede haber eventuales conflictos entre los profesionales, ¿no es cierto? Decir, bueno, pero yo, digamos, tanto el director de obra, digamos, como el comitente pueden decirle al proyectista, no, pero nosotros, digamos, te encomendamos a vos la tarea del proyecto. La tarea del proyecto me tiene que dar todos los elementos para poder saber que ese proyecto, cómo se construía ese proyecto, cómo era, cómo se definía, ¿no es cierto? Por eso es importante que se sepa que es parte del proyecto, ¿no es cierto? En las obras de escala más doméstica, en general, a veces se comete el error de obviarla. Hay que tratar de hacerse del hábito, otra vez, volvemos al tema de los hábitos y costumbres en el ejercicio profesional. Hay que tratar de hacerse al hábito de tener este pliego de condiciones, de utilizar el pliego de condiciones y de especificaciones técnicas para realizar la cotización de la obra de los distintos gremios y contratistas que intervengan en la obra, y que además en esa cotización después se plasme en un contrato de locación de obra entre el comitente y el contratista. Punto muy importante, los arquitectos no contratamos, los profesionales que hacemos el proyecto y dirección de la obra, no contratamos a los gremios y a los contratistas. Hay una relación contractual entre el comitente y el gremio, ¿no es cierto? Y es saludable dejarlo formalizado y que además en ese contrato de locación de obra aparezca el rol que cumplimos el profesional que ha proyectado y que está dirigiendo la obra, para que quede claro que ambas partes acatarán las órdenes del director de obra, ¿no es cierto? Esto, para los que están recién iniciando, armando su estudio, tómense el trabajo, vengan a la biblioteca. Aquí en la biblioteca acá del colegio hay muchos ejemplos de modelos, de especificaciones técnicas y todo ese tipo de cuestiones, que obviamente no siempre se ajustan a la manera de trabajar que tenemos, o porque aparte va cambiando la manera de trabajar. Tómense el trabajo de verlos, de analizarlos, de estudiarlos, de adaptarlos a la manera en que ustedes creen que tienen que trabajar, ¿no es cierto? Eso es que después, como dice Daniel, que utilicemos un modelo base, que ya lo tengamos armado, que digamos, cortemos y peguemos lo que es general, digamos, y desarrollemos lo específico, digamos, les va a facilitar el trabajo y no va a ser una tarea tediosa. Sí. Bueno, yo siempre veo lo mismo, como trabajo todo el día, ¿viste? Tratando de juntar plata, entonces, no personal, sino para todo, tenemos que ser muy cautos en algunas cosas. Y esto del pliego de especificaciones es muy importante, yo te diría que es importantísimo, que cuando uno presenta el pliego de especificaciones y la obra, esté muy bien desmenuzada, porque si no después pasa, tal vez en una casa chica, o lo que sea, tal vez no tanto, pero en obras más o menos importantes, en la cual empieza a intervenir una empresa constructora, la empresa constructora va a cotizar con el pliego de condiciones y todos los planos y todos los detalles que les den ustedes. Y todo lo que no figura ahí van a ser adicionales. ¿Entienden? Entonces, ahí está el grave problema, porque después van a ir y dicen, ¿y esto cómo se sostiene? ¿Está en el pliego? No, bueno, hay que poner algún doble adicional. Entonces, el comitente va a ir a decir, pero ¿cómo es el asunto? La obra va a salir 20 y ahora sale 50 por todos los adicionales de cosas que no figuran. Entonces, eso es conflicto bastante diario. Entonces, lo que hay que tratar es de especificar perfectamente bien todo cómo va a ser para que no surjan sorpresas durante la obra. Que la sorpresa acá son todas económicas, o sea, muchas otras no hay. Bueno, eso. Sí, las sorpresas acá son todas económicas y además entra ya casi en el nivel del litigio también, porque pasa eso que dice Carlos, el comitente, quien se ha puesto en nuestras manos porque no tiene necesidad de saber sobre las cuestiones de construcción, para eso delega en un profesional
esa tarea, empieza a decir, bueno, pero ¿y esto por qué no estaba? ¿Y esto por qué no apareció especificado como debía aparecer? Porque también es cierto que llegado el momento de la contratación, esto también es áspero decirlo, pero los intereses entre la empresa constructora y el comitente comienza a ser como casi antepuestos, entiéndase bien esto, no significa que sea así, pero digamos, el comitente desea que le haga la mejor obra con el mejor precio y en el tiempo posible, y la empresa quiere salir lo antes posible ganando la mayor cantidad de plata, y bueno, y si hay cosas que no están perfectamente especificadas, yo haré la más económica, a lo mejor, como empresa. Con lo cual, a partir de firmar el contrato, empieza a haber cosas que corren en distintos sentidos, en distintos caminos, y ¿quién está entre medio? Estamos nosotros, que somos el que representa al comitente. Siempre representamos al comitente que no tiene idoneidad técnica para resolver esos problemas, y además no puede cargarse con ese tipo de responsabilidad. Por eso necesita un profesional habilitado para tal función. Eso somos nosotros, que debemos realizar toda esta información. Y fundamentalmente tiene que ver con el momento de la cotización. Más allá que lo puede hacer otro profesional, el tema del presupuesto o desarrollar la dirección de obra, el tema de las cotizaciones es el punto fuerte acá. Porque si no está el pliego de especificaciones, entonces la gente presume distintas cosas. El que hace el proyecto está pensando que va a ser de determinada manera, y el que lo toma dice, che, no dice cómo, bueno, ponerlo de tal cosa. Y salió con esa cotización. Sí, dime. Sí. Sí, en realidad. Y es un poco lo que te decía antes, ¿viste? O sea, que lo ideal sería que al momento del visado se presupone que vos cobraste el proyecto y entregaste. Pero lo que sucede en la realidad es lo que decís vos. O sea, nosotros estamos visando con la documentación mínima y después se va agregando la demás documentación. O sea, en realidad por nosotros pasa todo lo que va para reparticiones oficiales, o sea, toda la parte técnica de la obra, planos de replanteo y todo ese tipo de cosas. En alguna época anterior se pedía, pero ahora no. O sea, vos tenés al colegio de arquitectos quizás el plano municipal, el plano de estructura, el plano de electricidad y el de sanitario. O sea, con eso es para repartición oficial. Toda la demás documentación de la obra no pasa por nosotros en este momento. Y eso sería lo ideal. Claro, lo ideal sería que te traiga toda la carpeta completa, y bueno, entonces ahí está. Pero es que eso no implica lo que te decían acá los arquitectos, que eso también se puede llegar a incorporar como propiedad intelectual y tener una carpeta en el colegio que queda por cualquier eventualidad. Sí, en realidad, bien, como dice Carlos, al colegio se presenta determinada documentación que tiene que ver con la presentación fundamentalmente de los entes oficiales. ¿Por qué? Porque en la última modificación de la ley 10.405 se le incorporó una cosa que nos habíamos olvidado, es que el visado previo en el colegio profesional antes de ingresar a esos entes. O sea, que todo ente público o privado que recibe documentación de profesional debe recibirla con la avisación previa del colegio. Pero también es cierto que la cantidad de documentación que se presenta en el colegio es esta que mencionaba Carlos, y tiene que ver con las cuestiones municipales, alguna planilla, contrato, planilla anexa y alguna cosa que me olvide. Pero el resto de la información, obviamente, el colegio presume que es privativo del profesional, y que el profesional va a hacer cada una de esas cosas que le competen a la tarea que va a desarrollar, que son estas cosas. Por eso ponemos énfasis en que las cuestiones que inclusive cuando entran en el territorio de lo legal tienen que ser estrictamente esas, como para que las sepamos, es decir, nos comprometemos a eso. Porque así como, a ver, ya nos volvemos, pero digo, como en la facultad teníamos determinadas materias que nos daban una currícula, que nos daban una incumbencia, acá también tenemos un trabajo que nos da un honorario profesional, pero nos da determinadas obligaciones. ¿Se entiende? Es decir, estas dos cosas tienen la misma escala.
trabajo profesional, honorario, obligaciones para cada una de esas cosas, porque las vamos a percibir como tal. Acá también un paréntesis, ¿no es cierto? Por ahí, el hecho de que en el colegio la intervención colegial venga a realizarse justamente a partir de la documentación que va a ir, que está destinada a alguna repartición pública u oficial, a veces se confunde la tarea del proyecto, digamos, y qué es lo que debemos hacer. Muchas veces se cree que la tarea del proyecto implica realizar la gestión municipal, por ejemplo, ¿no es cierto?, ante las distintas oficinas municipales, como parte íntegra del proyecto, lo cual no es así, ¿no es cierto? Nosotros no somos gestores, digamos, nosotros entregamos el proyecto y podría ser el comitente el que realiza la tarea de gestión, ¿no es cierto? Y muchas veces en municipios complejos, como ha sido el caso del municipio de General Pueyrredón, muchas veces nosotros en nuestros estudios profesionales hemos recibido las cédulas de notificación de las deudas por tasas de servicios urbanos o por tasas de distinta naturaleza que el comitente recibe. ¿Qué me tenés que mandar a mi estudio? La deuda que tenga el comitente. Se confunde porque nosotros tenemos el hábito de acompañar el legajo municipal en cada una de las instancias. Digamos, nosotros... no conozco mucha gente que entregue el proyecto y se desentienda en la municipalidad, porque en general también nosotros hacemos el proyecto, después de la aprobación del proyecto depende que podamos iniciar la obra y por ende la tarea de la dirección y obviamente los cobros que corresponden a los honorarios de la tarea de dirección según el avance de obra, ¿no es cierto? Entonces, es importante que quede claro que es la tarea de proyecto que sí está involucrada en nuestros honorarios es la que están detalladas ahí, ¿no es cierto? Y no por ahí la de la gestión. E incluso, digamos, entender que nosotros hemos entregado el proyecto y el solo hecho de que haya pasado el control técnico sin que esté aprobado aún, nos da a nosotros el derecho a terminar de cobrar nuestros honorarios, porque nosotros estamos obligados a poder conformar un proyecto que sea técnicamente aprobable, no que lo hagamos aprobar, digamos, que nos encarguemos de que se apruebe, sino que esté en condiciones técnicas de ser aprobado. Y eso quiere decir que esas condiciones técnicas implican que hemos cumplido con todas las normas vigentes en el municipio en el que nos toque actuar. Esto es importante, me parece, aclarar. Sí. No, fundamental. Se nos había pasado, bien, Juli. Pero el tema es que y que lo sepan también, así como decíamos los dibujitos, esa cosa, que se haga carne en nosotros. Una cosa es que resolvamos hacer la gestión y otra cosa es que pareciera que es obligación. ¿Cómo no me vas a dar los planos aprobados? No es mi obligación darte los planos aprobados. Es mi obligación dar un proyecto que se encuadre dentro de la normativa vigente del municipio que corresponda, con su ley 8912, que cumpla con el COT, con el FOS, con el FOS, digamos, con todas las cuestiones que con el Reglamento General de Construcciones, que sea aprobable, pero no que debo venir y traerle el plano aprobado al comitente. Lo puedo hacer, pero no forma parte de mis obligaciones. Vicky. Sí, no, quería preguntar si eso se cobra aparte o cómo sería la mejor forma de gestionarlo. Bien, por eso yo diría eso. En principio, si sabemos que no forma parte de nuestra tarea profesional, dos cuestiones. O podemos decir, mira, no, que te lo haga un gestor. Y entonces, ¿cuánto te cobra el gestor? Y el gestor me cobra tanto. Bueno, a lo mejor te lo puedo hacer yo, por el mismo monto. Pero digamos, primero dejar claro que no somos los responsables de la tarea. ¿Se entiende? Porque hay mucha gente que trabaja con gestores, inclusive nosotros decimos, no, toma, no, a la municipalidad no quiero ni pisarla, hacelo vos y lo pagamos nosotros a lo mejor, cosa que no debía. Pero entonces podemos explicarle al comitente que nosotros debemos dar información que sea aprobable, pero no debemos venir con el plano aprobado. Y de ahí en más ver cómo resolvemos, así como el ticket del médico con la secretaria, cómo resolvemos esa cuestión que vos planteás. Pero que es posible, ¿no? Es decir, bueno, sí, yo puedo hacer la gestión, pero la gestión sale tanto. Punto. Es difícil. ¿Hay manera de hacerlo pasar como una encomienda profesional en un contrato, esa tarea de gestión? Sí. ¿Querés explicarlo vos, Carlos? Por día Sí, teóricamente está bárbaro. Ahora, para aplicarlo es bastante complicado.
Todas las tareas se pueden agregar, no hay problema. Hay una serie de puntos ahí que son días de gabinete, días de trabajo en el terreno. Bueno, todo se puede combinar y se puede hacer. Lo que hoy yo percibo, ¿no?, es que lo tendríamos que tratar de ir cambiando, ¿no? No es que sea lo que corresponde. Pero es que hay muchos que van contra el plano aprobado, ¿viste? A vos te dicen, bueno, sí, yo te pago, pero tráeme el plano aprobado. Entonces vos salís a recorrer toda la repartición y a vida y por haber para tratar de zafar, ¿viste? Y después hay otros estudios que, bueno, realmente se manejan con otro nivel, entonces tendrán sus gestores, hay muchos gestores que andan dando vuelta, pero la mayoría de los profesionales van y hacen los trámites, o sea, van, que también redunda en contra de el tiempo de dedicación a la obra, porque dedican más tiempo a los mostradores municipales que realmente por ahí a la obra, o sea, te roba mucho tiempo. Que te paguen la tarea aparte, si lo podés pactar, macanudo, como una tarea de gestión, pero tampoco está como tarea profesional en el colegio, porque como bien lo dijo Julia, no somos gestores. Pero bueno, hay herramientas ahí como días de trabajo en el terreno, días de gabinete que se le pueden incorporar, o vos en el mismo contrato. Aparte hay que aclarar que el formulario ese que manejamos nosotros de contrato es modificable, y aparte ahora tampoco es de carácter obligatorio, no sé si eso después lo querés especificar vos bien. Entonces ahí se puede agregar todo lo que sea, o sea, ustedes le pueden agregar que la gestión va a ser por cuenta del comitente o que la gestión va aparte, eso es todo para conversar, no está muy bien especificado. Lo que dice hoy por hoy es que, viste, el comitente quiere que vos le lleves el plano aprobado. Y bueno, esa es la realidad. El que pueda ir mejorando esta situación y que los profesionales nos vayamos saliendo de las municipalidades sería lo ideal, pero por ahora está medio como difícil, ¿no? O sea, que habría que ir tratando de ir cambiando la mentalidad, ¿no? Es como lo mismo cuando vos venís y haces todo tu esfuerzo para llevar el croquis preliminar, no te quise interrumpir hoy, para que te el otro, y cuando le pasaste el precio te dice, este papelito, ¿viste? Esa es la ciencia. Bueno, aquí le... Sí, existen tareas profesionales, como decía Carlos, que no están tipificadas. La tarea de gestión no pertenece a las tablas de aranceles. Y con alguno de ustedes, hace un tiempito habíamos hablado, por ejemplo, las tareas del cadista, ¿no es cierto? Muchos de ustedes, digamos, obviamente por la formación que tienen y todo eso, porque son un avión, brindan servicios a otros profesionales, a otros colegas, en la realización de maquetas electrónicas, ¿no es cierto? Render, imágenes y todo eso que sirven para poder mostrar un proyecto, ¿no es cierto? Y esa tarea no está tipificada, pero es posible ponerla en una encomienda profesional a través de estas herramientas que decía Carlos, que son justamente los días de gabinete, uno estipular o estimar más o menos cuántos días te lleva a realizar, no sé, 3, 4 imágenes que te pidan para un proyecto, para establecer un mínimo. Siempre recordemos que eso nos sirve para establecer un mínimo. Después nosotros como profesionales estamos en condiciones, como esto es una actividad también comercial, el servicio se traduce en una transacción comercial, nosotros podemos tener otras expectativas de cobro, ¿no es cierto? Entonces ponerle otro precio. Eso nos sirve para pactar el mínimo, que además nos da el resguardo del colegio profesional en la intervención, ¿no es cierto? Jerarquiza la actividad que ustedes hacen, además a ustedes les posibilita ir cumpliendo con el aporte previsional mínimo anual obligatorio que a partir de estar matriculados tienen que poder completar, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente que les va dando un bagaje, una trayectoria importante que pueden acreditar. Respecto de los contratos, como decía Carlos, si bien nosotros tenemos la costumbre y el elemento del contrato siempre debe existir, digamos, no estamos diciendo que no deba existir, el Consejo Superior hoy estamos en el 2012, fue en el 9, ¿no es cierto? Hace 3 años sancionó una resolución a partir de la cual determinó que
el elemento contrato no es exigible en los distritos, ¿no es cierto? A la hora del visado, el colegio no puede exigir que ustedes muestren el contrato. Podría ser, es un elemento de carácter privado que se pacta entre el comitente y el profesional, y lo que sí están obligados a presentar en el colegio es la planilla anexa, a partir del cual se determina cómo se estipularon los honorarios mínimos, que es lo que se controla. Lo cierto es que en la práctica, por lo menos en nuestro distrito, se sigue presentando porque los municipios lo exigen. Digamos, acá hay toda una disputa entre el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires y los municipios, a partir del cual también dice que los municipios no deberían exigirlos, pero por ejemplo el caso de Mar del Plata, que por ahí es el que más conocemos, el Reglamento General de Construcciones, que es la ordenanza que está vigente, que determina cómo son las presentaciones y el carácter de las construcciones que se realizan en el Partido General Pueyrredón, dice que los profesionales tenemos que agregar al expediente copia del contrato profesional. Ahora bien, más allá de eso, por eso seguimos presentándolo y acá se sigue recibiendo, ¿no es cierto? Hay un concepto que ha variado, que también viene a colación de alguna cosa que hemos planteado antes, que es ¿qué es un contrato? Y muchos sostienen, y nosotros también así lo entendemos, que la documentación gráfica firmada por las partes constituye en sí mismo un contrato, es prueba fehaciente de que ha habido una encomienda profesional, independientemente de que no exista el elemento contrato, el instrumento contractual. Ahora bien, esto tiene en su origen alguna estrategia también para poder, digamos, evitar que cuando se llega a una instancia de litigio, ¿no es cierto?, la regulación de los honorarios por parte de los jueces vaya por debajo de lo que nosotros hemos pactado. Y esto viene también a cuento de que cuando nosotros formulamos la planilla anexa donde detallamos cómo estimamos los honorarios profesionales, están basados en función de honorarios mínimos que corresponden a valores referenciales que en general están muy por debajo de lo que es el costo real de la obra. Entonces nosotros quedamos como rehenes de haber pactado ese honorario mínimo, cuando podríamos estar exigiendo el cobro de honorarios en función del valor real de la obra, ¿no es cierto? Por eso es importante a veces, como decía Carlos, entender que el elemento contrato, que viene acá hay un modelo que lo pueden descargar de la página, se lo entregan acá en la oficina de visado, es un modelo simplemente, y ustedes pueden modificar el articulado de ese contrato, ¿no es cierto? Y pueden especificar a qué cosas se comprometen y qué cosas no. Y pueden detallar qué aportes están incluidos en el honorario y cuáles son aquellos aportes, tasas o multas que le corresponden a los comitentes pagar. Y entonces acá viene también toda una cuestión de práctica donde uno dice, bueno, los honorarios profesionales, ¿incluyen los aportes previsionales o no los incluyen? ¿No es cierto? Bueno, esas cosas son las que se pueden detallar, especificar, para que queden claro que le corresponde pagar al comitente o que las asume el profesional. Lo mismo que el tema de la documentación gráfica, el ploteo, o sea, todo lo que es la producción de la documentación gráfica. Por eso tómense la costumbre de no llenar el contrato, digamos, cambiándole los datos y nada más. Piensen que puede haber diferencia en una encomienda profesional y en otra porque la complejidad de la obra puede ser distinta, ¿no es cierto? Entonces ustedes tienen que ir variando el contrato en función de eso, o incluso hasta porque después la experiencia les da cierto ejercicio para ir, a ver cómo lo digo, viendo cómo es el target del cliente, ¿no es cierto? Para poder tener ciertos resguardos, ¿no es cierto? El contrato tiene que servir también para resguardarse, no simplemente para establecer cuál es el honorario. Acostúmbrense a estudiarlo y analizarlo para también resguardarse profesionalmente. Una cosita. Miren, lo que es importante, yo mientras hablaba Julia estaba pensando en ustedes que sí, aparte esto es medio largo un paso,
Creo que ustedes que recién empiezan, lo que habría que tender para que realmente el honorario sea justo y equitativo es a dejar en los contratos o en alguna forma escrita que el honorario se va a ajustar al monto real de la obra cuando la obra se termine. Entonces ahí ustedes se van a dar cuenta que realmente el que hizo las tablas estas, las hizo con bastante criterio. Ahora, si las aplicamos a los montos mínimos que da el colegio, lo más probable es que las direcciones, si ustedes empiezan a sacar las cuentas de cuánto tiempo le insumen, los gastos que tengan y lo que sea, la retribución que va a ser el honorario, no es por ahí la más conveniente. Pero si la aplicaran sobre el monto total de la obra real, entonces sí, ahí sí. Entonces habría que, esto tienen que empezar ustedes desde abajo a empezar a tratar de institucionalizarlo, o sea, que en alguna clase diga sí, mire, el honorario hoy que fija el colegio que yo le voy a cobrar es pero al final de la obra lo vamos a tener que ir reajustando con los valores reales de lo que se invirtió, porque si no, no es justo. O sea, vos estás dirigiendo una cosa de 50 pesos cuando en realidad salió 500. La responsabilidad es distinta. Eso. Sí, claro. Somos todos materialistas. El asunto es que, sí, es fundamental. Y tiene que ver esto de el número final de la obra con la posibilidad de que el honorario sea el justo. Es decir, acuérdense que cuando iniciamos dijimos que el honorario es el mínimo retribuible por la tarea que nos han encomendado para desarrollarla conforme a esa tarea, lo cual no significa que ese sea el valor final. El valor final, y ahora vamos a pasar ahí a un rinconcito donde decía lo del pliego de condiciones al presupuesto, el valor final tentativo cuando hacemos la documentación es esa que dice el presupuesto detallado, del cual vamos a hablar ahora. Pero además tenemos un valor final que tiene que ver con gastos generales y tiene que ver con los beneficios de los subcontratistas, contratistas o empresa, que es el que vamos a tener al finalizar la obra. Y en realidad nuestros honorarios deben ir atados a ese número, porque lo que va atado a ese número son las responsabilidades que tenemos para cada una de las tareas que desarrollamos. ¿Qué quiero decir con esto? Bien decía Carlitos, de pronto para la dirección de una obra importante, vos mirás el número y pareciera que no es suficiente para esto del renglón que decíamos, honorario, la cantidad, la retribución necesaria y suficiente para llevar adelante esa obra. No es, porque, digamos, si vos haces alguna cuenta desde otro lado, bueno, tengo que ir, ¿cuántas veces puedo ir? Me quedan 100 pesos, por decir un número, 100 pesos. Bueno, 100 pesos puedo ir una vez, porque una vez tengo 1 hora de ida, 1 hora de vuelta, tengo que estar 2 horas en la web, ya está, perdón. Bueno, entonces empieza a suceder esa cosa, no es así, digamos, no hay una relación entre el honorario y la tarea que voy a desarrollar. Por eso también en algún momento se habló del tema de la desregulación de la profesión en la provincia de Buenos Aires. En algunos otros lugares eso surgió efecto y están caminando, pero por ese andarivel. Nosotros creemos que eso no debe ser así y que el honorario debe tener un piso, que ese es justamente lo que está fijando el colegio, porque en tanto y en cuanto nosotros tengamos una lucha o una pelea por el precio, esa pelea es completamente destructiva directamente, porque en realidad vos decís 100, yo digo 80, él dice 60, ella dice 45, ¿y de qué estamos hablando? ¿Ese es el honorario? No, no es el honorario, porque lo que no estamos haciendo es evaluar la tarea que necesito hacer para cumplir con eso. Entonces, en realidad, la propuesta nuestra desde el colegio es al revés. Lo que yo tengo este piso, y por este piso, que lo puedo elevar en función de mis condiciones profesionales, tengo que hacer estas tareas lo mejor posible para que la competencia sea por la calidad del producto que entregamos. Y eso también lo tenemos que tener claramente internalizado, porque en función de eso es que podemos diferenciarnos de alguna manera, y no por el precio. La diferencia por el precio lleva a la mediocridad, es decir, a que cada vez, a que uno hacer el plano municipal nada más,
cosa que no corresponde, después vemos si hay algún problema. Ah, no, a la obra no puedo ir, voy una vez al mes. No puedes ir una vez al mes porque al tercer mes la obra está terminada y ya no hiciste absolutamente nada. Por lo cual, lo digo un poco así en broma, irónicamente, pero tiene que ver con esas cosas, ¿se entiende? Entonces, el monto final de la obra debería ser el monto real de la obra, con lo cual nosotros estamos en otra condición de elaborar cada una de las tareas que necesitamos elaborar para que la obra llegue a buen puerto. Bien, entonces, y ahí estamos en el D, que decía, hablábamos del pliego de condiciones y especificaciones técnicas, y dice presupuesto detallado, así como en el anteproyecto hablábamos de un presupuesto global hecho por analogía con obras semejantes que tenemos en el estudio, o preguntamos a revistas del ramo. En este caso ya tenemos todo el proyecto, tenemos todas las instalaciones, tenemos la estructura, tenemos el proyecto completo, tenemos el pliego de especificaciones con las especificaciones técnicas. Eso significa que si yo proyecté mi proyecto final, desde el diseño y desde lo constructivo, tengo todo unido, un solo proyecto y una especificación para cada uno de los elementos que compone esa obra, con lo cual lo puedo mensurar. Es decir, puedo decir, hay tantos metros de esta cosa, tantos metros lineales, tantos metros cuadrados, tantos metros cúbicos, de tal cerámico, de tal piso, de tal cielo raso, de tal cubierta. Y entonces, dentro de esas obligaciones, necesito hacer un presupuesto detallado por rubro de cada una de las cosas que completan la obra en general, lo cual me da un número total. Acá también hace falta hacer la salvedad de que seguramente ustedes lo han visto en alguna de las materias de la Facu, de Economía o algo, legislación. Es decir, hay distintos valores para el precio de una obra. El primero que nosotros debemos... sí, cuando digan. 5 minutos, ya. Cuatro cositas. Para sacar un precio, nosotros cuando hacemos desde el lugar del profesional, hacemos lo que es el costo de los materiales y costo de la mano de obra. Ese es el costo, puro costo. Si le agregamos los gastos generales, estamos incorporando el costo. Y si le agregamos el beneficio, estamos hablando del precio. Este valor es el total. Lo que sucede es que nosotros podemos evaluar estos dos primeros, es decir, los costos de mercado o de la mano de obra y de los materiales. El costo de los gastos generales corresponden al subcontratista, al contratista o a la empresa, de acuerdo a su tamaño, volumen, movimiento, cantidad de obras, etcétera, etcétera. Y el beneficio es privativo también del empresario. Por lo cual, esos son los componentes del precio. Nosotros haríamos el presupuesto detallado sobre las unidades que componen nuestro proyecto con estas dos primeras, materiales y mano de obra. Punto. Sí, digo. Cuando volvamos después del break, unos 15, 20 minutos, arrancamos con dirección de obra y seguimos con el resto de las tareas profesionales.